Hola, bienvenidos, bienvenidas. Espero que estén todos muy bien. Bueno, hoy vamos a conversar en relación a un tema que está directamente relacionado con nuestra comprensión y nuestra forma de vincularnos en lo multidimensional, y que abracé bajo el nombre de exclusión multidimensional, amor universal, entre signos de preguntas. Este es un concepto de exclusión multidimensional, voy a decir tipo como que lo inventé con esas palabras a raíz de observaciones que fui teniendo estos últimos años desde la pandemia por COVID hasta ahora. Y en ese análisis de nuestra estructura perceptiva a la hora de estudiar y comprender y desarrollarnos en torno a lo multidimensional, fui distinguiendo algo que percibí como un mecanismo de exclusión. Al mismo tiempo, esto de la exclusión que aquí llamamos multidimensional es algo que se viene manifestando históricamente y que está directamente relacionado con el trabajo que requiere de mediumnidad, de canalización, como para ser posible. Sin ir más lejos, tradiciones que dependen de la mediumnidad y la canalización como tecnologías del espíritu para desarrollarse en torno al conocimiento multidimensional y también para trabajarlo, incluso a nivel curativo, no estamos muy lejos de grandes movimientos y caminos espirituales, doctrinas, religiones, que han profundizado mucho en todo este conocimiento que también nos permite hoy estar acá, pero que lo han hecho también replicando patrones y estructuras que excluían, en este caso a nivel multidimensional. ¿Por qué multidimensional? Porque de esa forma abarcamos la existencia más allá de la materia. De alguna manera lo que sucedía por esos años que ya han quedado atrás y en el camino y la labor de esas doctrinas, de esas corrientes de trabajo espiritual, terapéutico, curativo, era el desarrollo y el trabajo de la conciencia en beneficio de una tercera dimensión para movimentar en nuestra conciencia cuestiones que nos iban a ayudar a progresar en torno al amor y a la aceptación del otro, pero que a nivel multidimensional funcionaban ejerciéndose como lo contrario, al punto de haber existido grandes movimientos de conocimiento del espíritu que a la hora de trabajar, por ejemplo, con espíritus o con esferas de luz que ya no necesitan de encarnación para su proceso evolutivo, en cuanto se las identificaba como de una existencia con mucha carga de información, por ejemplo, indígena, por ejemplo, africana, ya se las dejaba de un lado. ¿Cómo explicarlo de otra manera? Trabajos mediúmnicos, canalización de información, de conocimiento, una asistencia espiritual, esferas de luz y de conciencia que se presencian en ese momento para colaborar con los procesos evolutivos y de cura que estamos viviendo acá en la tercera dimensión,
Y entre ellos, a veces se presentaban espíritus que se presentaban, se daban a conocer, se identificaban como espíritus de procedencia a nivel terrenal, por ejemplo, indígena africana, su forma de expresarse, la estructura del lenguaje en la que desarrollaban todas sus explicaciones, uno fácilmente desde acá lo distinguía como de procedencia de esos universos, de esas cosmovisiones. Y por eso de alguna manera se las despreciaba, porque simplemente era lo que acontecía era como bueno, pero acá nuestra forma de trabajar, nuestras reglas son que trabajamos solo con determinado tipo de espíritus y categorías. Y las categorías dependen de la exclusión para existir, como la identidad. Necesitamos de algo dejar afuera para algo tomar, sobre lo cual fundamentar nuestro sentir de quiénes somos. Y con el afloramiento de un nuevo impulso de conocimiento espiritual, de autoconocimiento, de sanaciones a niveles que antes no eran temas hablados tan abiertamente, tan masivamente como ahora, en donde somos muchísimos que hemos escuchado hablar ya un montón sobre lo que son las constelaciones familiares, sobre lo que es mediumnidad, sobre lo que es canalización, astrología, la naturaleza, el planeta Tierra como un organismo vivo, cómo la alimentación podemos entenderla desde un lugar de vibración y frecuencia, cómo actúa la vibración y la frecuencia en la que estamos, qué sensaciones nos lleva a percibir, qué tipo de pensamientos, qué posibilidades nos brinda, etcétera, etcétera, etcétera. Un gran avance a una escala mucho mayor en términos de cantidad de individuos, de lo que por lo menos yo estaba acostumbrado, y eso que yo vengo de un linaje de varias generaciones muy involucradas en profundizar cada generación a su manera e individuo a su manera, pero el conocimiento de espíritu y hacerlo parte de su vida, muy comprometidamente, muy seriamente, nunca lo había visto en estas dimensiones. Y por supuesto también existen muchos individuos aún en el planeta, seres humanos que no tienen ni siquiera idea de todo esto, pero que ya llegará su tiempo, están transitando otras experiencias perfectamente, porque eso es lo que han venido a transitar. La minoría de la minoría realmente tiene un grado muy elevado y esclarecido en la comprensión de todo esto que en ese trabajo, por ejemplo en la conversación de hoy también, de alguna manera me pongo al servicio para colaborar en esclarecer y dar fuerza a los avances que podemos ir haciendo, a los trabajos internos que podemos ir haciendo, a los nuevos pasos en la profundización de nuestro autoconocimiento que podemos ir haciendo, y me dispongo en ese servicio como canal y un poco esta necesidad de hablar de la exclusión a nivel multidimensional. Claramente también tiene relación con esta forma de trabajar que yo tengo, el tipo de experiencias que recorro, que transito. Y de alguna manera vengo de unos 3 años intensos, casi por completo transitando en lugares que, por el ambiente terapéutico, por el ambiente de la salud de la psiquis, están muy excluidos. Y ahí, como mínimo, ya me apareció una pregunta en su momento. En realidad, más que una pregunta, ya una lectura bastante identificada, clara, con mucha conciencia sobre la realidad de lo que nos está aconteciendo. De alguna manera percibí que esa exclusión, que aquí en esta conversa hablamos de exclusión multidimensional,
es un reflejo también de la estructura perceptiva con la cual nos desenvolvemos, tanto en lo que más consideramos como netamente de este plano de la tercera dimensión de la materia, como lo que consideramos a nivel espiritual. Es una réplica de cómo somos a nivel social entre seres humanos, con animales, con plantas, con el planeta Tierra. Lo mismo replicamos a nivel de una vibración mucho mayor, de una densidad mucho menor, en relación con otras dimensiones. Y esta exclusión puede manifestarse básicamente también de dos formas. Podemos notar la exclusión de esferas de luz muy elevadas, como podemos notar la exclusión dimensional de dimensiones bajas. Personas que se encuentran en determinados procesos de su conciencia y de su espíritu, ni hablar que muy arraigados a la conciencia que se manifiesta, por ejemplo, que aquí podemos entender como chakra raíz, que transitan vidas espiritualmente superficiales, podemos decir aquí en este espacio, con todo respeto y comprensión, muy arraigadas al apego de la tierra, a la conducción de una vida por medio de los deseos. Pueden excluir, y de hecho excluyen, la posibilidad de existencia de dimensiones superiores, que son las que pudiesen guiarlos, las que pudiesen ayudar a equilibrarlos energéticamente, a elevar su condición vibratoria, a ocupar también la presencia consciente y las experiencias sumando otros chakras en profundización, etc. Y ahí se da una exclusión. ¿Cuánta gente no quiere saber nada de Dios? ¿Cuánta gente no quiere saber nada de la muerte? ¿Cuánta gente no quiere saber nada de Cristo? Y muchas veces esas cuestiones se fundamentan en aspectos históricos netamente de la tercera dimensión, como decir, si se habla de Cristo o de Dios, yo no quiero saber absolutamente nada y me parece que eso no sirve, porque los que hablaban de Cristo, que nosotros conocimos que hablaban de Cristo, se manifestaron y crecieron y amplificaron dependiendo de guerras, de matanzas, de violaciones, de hacer esclavos a otros, de manipular, de mentir, de una enorme oscuridad. Y esto es cierto, pero también es cierto que podemos hablar de Dios y de Cristo de una verdad muchísimo mayor al nivel de vibración que esas personas tenían para con esa tan solo idea. Si yo lo llevo a una realidad crística, yo puedo confesarles aquí que yo a Cristo lo quiero sentado a mi lado como un amigo, ¿no? Y como un gran amigo. Entonces, ahí se da una exclusión. Pero otra exclusión también que se da, y esta es un poco más, tal vez interesante de observar y de analizar para el ambiente terapéutico, a la hora de nosotros observarnos a nosotros mismos, porque la anterior, bueno, todo el ambiente terapéutico, holístico, espiritual, no tiene posibilidad de existir, se niega la conciencia crística, se niega la posibilidad de curarnos solo por medio de energía invisible, se niega la existencia de una asistencia espiritual, de cuerpos médicos que trabajan en otras dimensiones para con la tierra, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso es para ver a los otros. Ahora también se da una exclusión que es la que aquí también queremos trabajar un poco más para aportar a nuestra evolución, y que es la exclusión multidimensional en aquellos niveles que vibratoriamente no consideramos de una condición tal como para sentir que nos favorecen.
porque básicamente es eso. Entonces, como desde esa interpretación, desde lo que nos favorece y no nos favorece, casi un capitalismo de la espiritualidad, lo mismo que las religiones. Cuando algo, desde esa estructura perceptiva, sentimos, percibimos, vemos, pensamos que no nos favorece, entonces decimos no. Y le voy a dar un ejemplo claro. A la hora de mediumnizar y canalizar, solo hay que trabajar con espíritus ascendidos, superiores, porque también hay una dimensión que podemos llegar a mediumnizar y canalizar en la que hay espíritus que han cometido grandes crímenes, que han quedado atrapados, ya desencarnados, pero que han quedado atrapados en una enorme densidad, en el umbral, que el diseño divino los ha colocado ahí y los mantiene quietos y parados hasta que ellos se solucionen en varias cuestiones y se dispongan a seguir la luz. Y de alguna manera todo eso es un poco cierto, porque así es el flujo de la vida. Yo hasta que no resuelvo algo, que no consigo trascender algo, que no consigo curar en cierta capa algo que acontece en mí a nivel espíritu, a nivel corazón, no puedo pasar a una próxima nivel de la experiencia, ni de la sabiduría, ni de la condición evolutiva de mi espíritu. Pero todo esto sigue siendo replicado hoy en día de una forma que sigue trayendo aparejada la sensación de que eso es un infierno. Y lo mismo acontece en la tierra. Excluimos a quienes tienen problemas para expresarse y los encerramos, es decir, no los entendemos y entonces los encerramos en un hospital psiquiátrico. Los drogamos para bajarles la fuerza, para bloquearles ese circuito que les permite poder expresarse naturalmente, como yo estoy hablando hoy acá, y hace años atrás me hubiesen hecho lo mismo, y hace centenas de años me hubiesen literalmente encendido en una hoguera. Excluimos a quienes tienen dependencias químicas, y ahí se cierra la cuestión, en lugar de observar sensiblemente qué existe detrás de esas dependencias y qué existe en mí, que también puede estar vinculado a lo mismo que acontece en las personas que quedan atrapadas en una dependencia química. Ponemos afuera a quienes no han recibido referencias para transitar la vida de determinadas maneras que moralmente son reconocidas como lo que está bien, y por no ser parte de eso entonces excluimos. Y sin embargo todas esas son vidas que desde escalas evolutivas mayores a la que nosotros somos, son abrazadas, son orientadas, son entendidas, y desde la que nosotros aquí podemos decir, podríamos hacer lo mismo, podríamos aprender de ellos. No para replicar lo que vibratoriamente vamos a ir reconociendo que no, que es bajo, sino para aprender, porque en humildad podemos aprender hasta de una mosca. Entonces desde ahí surge toda esta necesidad, a la hora de al momento de tener que haber visto un gran problema, una gran dificultad social, y que también la comencé a estudiar en términos de lo multidimensional, en diferentes niveles. Les voy a contar un ejemplo. Un día me habla una persona para consultarme la posibilidad de esclarecer una cuestión que estaba aconteciendo en su casa, en su vida y en su familia. Parece ser que era la manifestación de un espíritu familiar que una decena de años atrás se había quitado la vida, se suicidó,
que de repente en esos días anteriores a los que se comunican conmigo, comienzan a percibir cosas extrañas que acontecían en la casa que no podían explicar muy bien racionalmente, por decirlo así, pero que todo parecía ser que era la presencia de este ser que se había suicidado ya hacía muchos años atrás, y entonces me preguntaron qué hacer. Así como me preguntan y yo hago mi trabajo energético. Un momento y ya seguimos. Bueno, disculpen la interrupción. Que esto es en el continuo de la vida. Acontecen otras cosas también. Ahí seguimos. Entonces, bueno, les contaba este caso. Y resulta ser que entonces, cuando yo hago mis movimientos energéticos para establecer conexión con las equipes espirituales que me asisten también y trabajamos conmigo, rápidamente distingo un poco la condición vibratoria de ese espíritu. Efectivamente era un espíritu que se quería manifestar, que se estaba manifestando ya, solo que no con una claridad suficiente como para poder comprender por qué, si quería transmitir algo específico, si simplemente estaba de alguna manera disfrutando de molestar o una cosa así. También a veces puede acontecer. Entonces, lo primero, percibo la condición vibratoria y siento una vibración pesadísima, una densidad muy grande, muy fácil de distinguir, totalmente opuesta por demás a la energía que percibo con la que trabajo como médico energético, por ejemplo, ¿no? O a la hora de percibir a nuestros guías, etc. Y ahí ya después entonces consigo identificar que se trataba de este ser familiar que una decena de años atrás se había quitado la vida. Ahora, todo esto fue posible también por una mediumnidad y una canalización y una labor espiritual ya lo suficientemente preparada, educada, desarrollada, como para poder distinguir todo esto rápido y uno también sentirse en la seguridad del conocimiento y en el ejercicio como para poder trabajar en estas sintonías. Pero también tenemos que ser conscientes de que a nivel mental vivimos en una exclusión, digamos, ¿no? Con respecto a esto. Tenemos muy presente como un chip que nos habla mucho de la exclusión social. Y es mucho más fácil excluir que recibir con el corazón, que vincularse desde un lugar que pudiese ser totalmente seguro y bueno para, vamos a decir, ambas partes. Cuerpos de asistencia energética altamente elevados en su condición de evolución es lo que hacen, y por eso también es que están, vamos a decir, parados en el suelo en el que están parados. Entonces nosotros aquí, si pensamos en evoluir como espíritu, en mejorar como terapeutas, en mejorar como servicio, en estar al servicio, tenemos que trabajar eso, porque si desde el corazón nos planteamos una cosa, pero después lo que gobierna y define y limita y replica los mismos esquemas de conciencia que han producido las grandes guerras, las grandes heridas y dolores de nuestra experiencia humana en la Tierra, ahí le estamos cerrando feo. Y esa exclusión es algo de orden netamente mental. Apenas lo distinguimos así. Ah, mira el pensamiento de exclusión que tengo.
Yo en este caso ya así al mismo tiempo se me conecta el corazón. Y el corazón como que toma la información, la trae al corazón y ahí ya es otra información, es otra interpretación. Pero lo que nos gobierna, porque también estamos como más preparados a darle importancia a esto, de alguna forma, es esa estructura perceptiva, excluir. No porque no me conviene, no porque me dijeron que no, no porque es de un nivel más bajo al que yo mentalmente pienso que soy, etc. De todo esto hablamos cuando hablamos de exclusión multidimensional. Vuelvo a decir, es importantísimo para todo terapeuta, pero esto se extiende a todos por igual, por lo menos tener nociones de lo que somos como seres multidimensionales, de qué se trata esto de que mencionamos como dimensiones, cuál es la diferencia entre una tercera dimensión y una cuarta y una novena, con todas las limitaciones que tenemos para comprender eso, pero ya en lo que podemos comprender y desde hace cientos de años, podemos entonces, tenemos mucho para avanzar y trabajar. Y también tener nociones de lo que es mediumnidad. Sin necesidad de que nosotros seamos sujetos mediúmnicos desarrollados, que ejerzamos la canalización, que seamos terapeutas, médicos, sin necesidad de eso, pero es tener conocimiento, amplificar nuestra conciencia. Y todo esto también es parte de lo que inició este ciclo de diálogos entre lo multidimensional y lo interdimensional, que fue la cura en la humanidad en cura. Estamos hablando de exclusión, estamos llevando nuestra atención hacia nuestro corazón, hacia nuestra sensibilidad etérica para distinguir cómo es desde nuestra potencia mental que ejercemos la exclusión y cómo es que ahí es que está grabada. Y por medio de este movimiento que hacemos en esta charla, tenemos la posibilidad de sanar un poquitito más el corazón en esa medida. Porque si estaríamos sanos, la exclusión no existiría. Todos tendremos y tuvimos la necesidad de expresar aquello que sentimos o de vivir determinada experiencia, porque es desde ahí en donde absorbemos qué es lo que aconteció, qué es lo que me nutrió, qué es lo que de ahí me permitió pasar a un nuevo nivel de la experiencia. Entonces, en la medida en la que nosotros limitamos la posibilidad de otro a transitar eso, ahí estamos ejerciendo esa exclusión y ahí estamos activando lo contrario a lo que estamos pretendiendo en ese camino de profundización y de evolución espiritual. En la medida que nosotros vamos progresando en esta conciencia de brindar los espacios para que la vida fluya y trabajarnos a nosotros mismos para desapegarnos de lo exterior que pueda acontecer, para soltar el control en el cual mayormente nos conducimos en esta experiencia, ahí ya estamos fluyendo en una sincronía, sintonizándonos con la posibilidad de que la exclusión, no solo a nivel de la vida humana en el planeta Tierra, sino más allá de ella, acabe por desaparecer. Y ahí el nivel de enriquecimiento que nosotros vamos a tener para con nosotros mismos, como autoconocimiento,
va a ser muchísimo mayor, a un nivel que ni siquiera antes de eso lo podemos conocer. Hemos escuchado ya muchas veces que por fuera, del otro lado de esta tercera dimensión, existe una humanidad que sigue colaborando con la humanidad encarnada. En otras dimensiones más sutiles, cuerpos de trabajo que nos ayudan, dándonos información para nuestro progreso de manera equilibrada, para la curación de nuestras enfermedades, para la comprensión de enfermedades psíquicas, que son las grandes enfermedades, los grandes problemas incomprendidos que la medicina de la tercera dimensión tiene. Pero si nosotros seguimos participando de esa exclusión, también como terapeutas, también como sujetos mediúmnicos, como sujetos canalizadores, le estamos cerrando la puerta a eso y estamos fortaleciendo y protegiendo esos cimientos que son lo contrario a lo que estamos diciendo buscar y querer esparcir y sembrar y proteger. Estamos separados de las otras dimensiones. Esa es una pregunta que dejo como para cerrar y que automáticamente me trae la imagen de vernos a nosotros como sociedad, de cuando nos percibimos, nos miramos desde esa estructura perceptiva netamente mental, que estamos separados socialmente, que aquellos que hemos excluido desde esas estructuras mentales están separados de nosotros. Pero sin embargo, siempre hay una conciencia mayor a esa estructura perceptiva netamente mental que intenta perdurar y gobernarnos en todo. Siempre aparece ese pulso inteligente mayor que siempre nos dice, no estamos separados, no hay chance de fragmentarse, ni de los otros seres humanos, ni de mi ancestralidad, ni de toda esa naturaleza que vemos externa y que al mismo tiempo la vemos como si fuese algo externo, que no somos nosotros, como si estaría de ese otro lado. Sin embargo, estamos plenamente unidos, tanto a nivel químico, celular, y aquí, que lo que más nos interesa profundizar son las cuestiones de nivel multidimensional, también a nivel multidimensional, también a nivel energético. Particularmente esta conversación que tuvimos hoy aquí, en mi experiencia, me trajo profundos avances a nivel espiritual como individuo, también como médico y como terapeuta, como sujeto mediúmnico, como canalizador, y me permitió poder dar un paso más en mis posibilidades sensibles, y fue así que pude recibir un nuevo nivel de conocimiento y un nuevo nivel de posibilidad de experiencia. De otra forma, creo yo, no hubiese sido posible. Entonces, con certeza que esto que hemos conversado hoy es algo a lo que principalmente como terapeutas, como sujetos mediúmnicos, como médicos, tenemos que abocarnos, porque esto no es solo una necesidad nuestra
como seres individuales en un proceso evolutivo, lo tienen todas las personas, incluso a nivel inconsciente, lo tiene la humanidad más allá de la tercera dimensión, lo tienen aquellos órdenes de existencia que están vinculándose con la humanidad también y que podrían vincularse muchísimo más. Y porque es parte de esa cura que nos encuentra en todas estas charlas, para poder seguir trabajando. La próxima conversación va a seguir en relación a esta conversación como esta ha sido en relación a la anterior, si bien también de alguna manera se configuran como temas específicos y separados. Creo que todos pueden ver cómo hemos comenzado por una parte y simplemente seguimos profundizando y profundizando y profundizando en la misma línea narrativa. Así que bueno, los espero para el próximo tema, que va a ser en torno al chakra raíz, para trabajar la cura, la conciencia como humanidad, nuestra relación con esa percepción tan arraigada a la materia, y para potenciar en esa conversación que va a ser una curación en sí misma, la armonización y la sanación de nuestro chakra raíz, para potenciar nuestra conciencia de apego y desapego en torno a lo que es la tercera dimensión, para así permitirnos con mayor facilidad y agudeza tomar conciencia y nociones de nuestra existencia como seres multidimensionales que somos. ¿Está bien? Bueno, 9:19, está todo perfecto. Hasta la próxima. Gracias por estar. Gracias a todos, toda la conciencia y la energía y los espíritus que se han presenciado también a participar en la escucha, en la absorción, y también a los que nos han transferido fluidos para fortalecernos y animarnos, y para seguir curando aquello que se removió en la herida, y que es parte del avance y la curación de humanidad y espíritu que somos. Hasta la próxima.